Ray Bradbury es un escritor de ciencia ficción tan notable, tan espectacular, que con mucha frecuencia olvidamos otras partes de su labor creativa y de su labor como escritor. Eh, Me imagino que entre los videos que acompañan esta celebración de su centenario y esta celebración de su obra, el sospechoso común que va a invadir nuestras pantallas y nuestras orejas va a ser sin duda Fahrenheit. Y es importante, es un novelón y las cosas que propone y la manera en que lo hace son formidables. Me parece que Ray Bradbury tiene más que bien merecido su lugar en la literatura. Me parece también eh, que es invaluable su aportación a la ciencia ficción y que falta mucho más que nuestros escritores puedan imaginar las cosas que imaginó Ray Bradbury en en esta vida autodidacta, pero muy bien pensada. Hay algunos datos curiosos, por ejemplo, que hay un asteroide con el nombre de Ray Bradbury. Tendría que haber un cráter de la Luna, tendría que haber un cometa que se llame Ray Bradbury. Yo creo que Ray Bradbury es uno de los grandes genios de la ciencia ficción de nuestro mundo contemporáneo, es un gran hombre de letras, pues de nuestro contexto. Recuerden que Bradbury pues se nos va hace apenas 8 años. Él durante toda su vida, principalmente desde su infancia, pues va a ser un gran lector de cuentos, de novelas, de ensayos incluso. Es un excelente dialoguista, un sublime narrador y de una potencia imaginativa única. Bradbury ha calado hondo en mi imaginación y en mi memoria de la literatura. Constituía un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos y cambiados, con la punta de bronce del soplete en sus puños, con aquella gigantesca serpiente escupiendo su petróleo venenoso sobre el mundo. La sangre le latía en la cabeza y sus manos eran las de un fantástico director tocando todas las sinfonías del fuego y de las llamas para destruir los guiñapos y ruinas de la historia. Con su casco simbólico en que aparecía grabado el número 451 bien plantado sobre su impasible cabeza y sus ojos convertidos en una llama anaranjada ante el pensamiento de lo que iba a ocurrir, encendió el deflagrador, y la casa quedó rodeada por un fuego devorador que inflamó el cielo del atardecer con colores rojos, amarillos y negros. Como habéis comprobado, he leído la primera parte del párrafo introductorio de Fahrenheit 451, la obra posiblemente más importante o más conocida de Ray Bradbury. ¿Por qué lo hago? Pues porque se suele decir a los escritores que empiezan que nunca se trabaja demasiado o lo suficiente el principio de una novela, y este es un ejemplo de que eso ocurre a la perfección, dejando claro lo que nos encontramos, pero sin destripar la historia principal. Voy a leer un fragmento del Hombre Ilustrado, del comienzo, cuando el narrador se encuentra con el Hombre Ilustrado y habla sobre la experiencia, ¿no? Y sobre la literatura que habla sobre la experiencia. Dice el Hombre Ilustrado: cuando he estado con alguien un rato, ese omóplato se cubre de sombras y se convierte en un dibujo. Si estoy con una mujer, al cabo de una hora su rostro aparece ahí en mi espalda y ella ve toda su vida. ¿Cómo vivirá? ¿Cómo morirá? ¿Qué parecerá cuando tenga 60 años? Y si me encuentro con un hombre una hora después, su retrato aparece también en mi espalda, y el hombre se ve a sí mismo cayendo en un precipicio o aplastado por un tren. Entonces me despiden. El hombre hablaba y al mismo tiempo movía las manos sobre las ilustraciones como para ajustar los marcos y sacarles el polvo, con los ademanes de un conocedor, de un aficionado al arte. Al fin se tendió de espaldas a la luz de la luna. Era una noche calurosa, serena y sofocante. Nos habíamos sacado la camisa. ¿Y nunca encontró a la vieja? Nunca. ¿Y usted cree que venía del futuro? ¿Cómo si no podía conocer estas historias que me pintó sobre la piel? Le gustaba tanto la poesía que también la escribió, ¿no? También le dedicó un poco a ese género. Así que me gustaría compartir unos cuantos de sus versos. Voy a leer un poema que se incluye en La última vez que florecieron los elefantes en el jardín, un poemario que publicó en 1973.
El poema en sí se titula La vieja amiga de Ahab, también amiga de Noé, le toca hablar. Yo soy el arca de la vida, tú sé lo mismo. Constrúyete una llameante ballena toda blanca, ponle mi nombre. Embarca con Leviatán durante 40 años, hasta que surja una isla en el espacio que cumpla tus sueños. Y aterrízate allí triunfante con tu carne, que funciona con levaduras, crea un peligroso fermento, sobrevive y se alimenta de los artilugios metálicos. Da un paso adelante y estercola lo que hasta hoy está sin cultivar. La obra de Ray Bradbury fue capaz de trascender las fronteras de la literatura. Podemos identificar su influencia como un pilar muy importante para el cine de ciencia ficción y de fantasía. Más allá de plantear escenarios en mundos futuristas o muy apartados de los tiempos en los que vivió, Bradbury logró dotar a su actualidad, de un toque de incertidumbre y de temor con respecto al devenir de la humanidad, partiendo de la observación que él mismo hizo de los problemas y situaciones de su época que despertaron en él cierta inquietud, pudiendo verlos como focos rojos, alertas o avisos, como él mismo mencionó, de lo que podría ocasionar conflictos a la humanidad posteriormente. Sus cuentos, relatos y novelas han sido grandes bebederos del cine de ciencia ficción y de fantasía, pudiendo considerar a este hombre de letras como una de las bases fundamentales para el desarrollo de esos géneros cinematográficos. ¿Quién puede olvidar el filme Fahrenheit 451, dirigido por François Truffaut en 1966? Donde el mundo y los personajes de su novela más famosa fueron inmortalizados y llevados al séptimo arte, permitiendo que los cinéfilos de todo el mundo se interesaran en el creador de esta historia, en donde los libros habían sido prohibidos. Bueno, a mí lo que me pasa con Bradbury tiene que ver con lo fundacional, ¿no? Es como la música de los Beatles o la poesía del uruguayo Mario Benedetti. Quiero decir, lo leí antes de ser adolescente y después leí cosas mejores, más potentes, más profundas, que me modificaron, me revolucionaron y me expandieron. Pero el primer cohete ya lo había tomado con Bradbury. Con Bradbury ya conocí la soledad del espacio, el sabor de esos caramelos de fruta, además el olor a masa horneada. Me inculcó recuerdos que no me pertenecían, que no son míos, y esa nostalgia anticipada de lo que se pierde para siempre. Y esto antes de cumplir los 10 años. La parte que decidí leerles es de la sección que se titula Junio 2001, aunque siga brillando la luna. Aquí Bradbury le da su voz al personaje Spender sobre la situación de la colonización de los humanos. Entonces hace ver otra vez este hecho de llegar a otro planeta, invadirlo, colonizarlo, etcétera, y hace ver todos los problemas que conlleva con una sociedad como la que estamos. Y bueno, lo que les quiero leer dice: ¿qué podía hacer? ¿Discutir con usted? Estoy solo contra todos los granujas codiciosos y opresores que habitan la tierra. Vendrán a arrojar aquí sus cochinas bombas atómicas en busca de bases de nuevas guerras. No les basta haber arruinado un planeta y tienen que arruinar otro más. ¿Por qué han de ensuciar una casa que no es la suya? Esos fachos charlatanes. Cuando llegué aquí, no solo me sentí libre de toda esa supuesta cultura, sino también de la moral y las normas y las costumbres terrestres. Mis coordenadas son distintas, pensé. Lo único que tengo que hacer es matarlos y luego vivir mi propia vida. Ray Bradbury sabemos que acabó la prepa, el bachillerato, pero no pudo ir a la universidad por razones económicas. Pero eso no lo detuvo. Él mismo cuenta cómo estuvo horas y horas en la biblioteca de Los Ángeles leyendo y leyendo hasta que escribió su primer libro de relatos, de cuentos, y a partir de ahí fue prácticamente imparable. Yo conocí a Ray Bradbury cuando iba en la secundaria. Me acuerdo que el maestro de literatura nos dejó leer un libro que pocas personas conocen, que se llama El árbol de las brujas. Al menos no es tan conocido como sus otras dos grandes textos, Crónicas marcianas y Fahrenheit 451. Y El árbol de las brujas es un cuento, es una novela inspirada en el Día de Muertos, en el festejo de los muertos. Y entonces Bradbury va haciendo una especie de viaje a partir de las diferentes tradiciones
de festejo y de conmemoración a los muertos en diferentes culturas, empezando por Egipto, pero pasando por supuesto por México y el Halloween estadounidense. Entonces es un libro magnífico. Quería recuperar, para hablarles de Bradbury, algo que dice el crítico Harold Bloom en una edición especial sobre Ray Bradbury del Modern Critical Reviews de 2001, que es un homenaje al autor, y es muy gracioso porque él como editor, por supuesto, se ve obligado a hacer un prólogo, y se nota que no le gusta mucho Bradbury, pero bueno, dice que a pesar de su prosa, digamos, liviana, delgada, thin, y de que es una especie de apóstol tardío del iluminismo que cuenta cuentos morales, es muy necesario tenerlo en cuenta porque es un gran... tiene una gran capacidad para entretener al lector, ¿no? Como si esto fuera poco, y dice que lo hace de una manera muy distinta que John Grisham y Michael Crichton, por ejemplo. Yo justamente pienso que en esa prosa alivianada hay un uso muy interesante del lenguaje poético. Me gusta esa paleta de colores que utiliza Bradbury para describir, ¿no? Son muy coloridas sus descripciones, son casi cuadros, ¿no? Pinceladas. La creación de situaciones tensas y su resolución, la creación de paradojas temporales, la manera tan digamos, profesional, si se quiere, ¿no? De escritor profesional para construir mundos imaginarios. Eso más allá de esta cuestión de que a veces tiene ciertos tintes, diríamos, conservadores su literatura. Sin embargo, ha creado mundos realmente autónomos e inolvidables. Y Bradbury siempre tuvo esta visión un poco desencantada del mundo, más bien de la humanidad. Tanto que escribió una distopía, ¿no? Que es Fahrenheit 451, donde responde la pregunta de qué pasaría si la humanidad se alejara de la lectura, ya no leyera, ¿no? Por un régimen. Y justo Bradbury responde que la humanidad podría seguir, porque de alguna manera preservarían la literatura, pero para él era un planteamiento de un futuro horrible porque era un gran lector, ¿no? Él leía tanto ensayo, cuentos, poesía, era un gran lector de poesía, tanto que creo que por eso lo nombraron poeta de la ciencia ficción, porque muchas de sus historias tienen ese toque lírico. Recuerdo que cuando leí Fahrenheit 451 sentía la interna pesadumbre de saber que si hubiera dependido de mí, la literatura estaría perdida, porque yo no hubiera sido capaz de memorizar por completo un libro totalmente de memoria. Eso yo me daba cuenta que no estaba en mi capacidad. Y justamente hoy en día el avance de las tecnologías parece socavar no solo nuestra memoria, sino también la capacidad de leer textos que superen los 280 caracteres. Me gustaría leer no uno de sus ensayos, sino uno de sus poemas, el que cierra precisamente ese mismo libro de Zen in the Art of Writing, que al final incluye una pequeña sección de poesía, y uno de los últimos poemas de este libro se llama Doing is Being. Hacer es ser. Y va así. Doing is being. To have done is not enough. To stuff yourself with doing, that's the game. To name yourself each hour by what's done. To tabulate your time at sunset's gun and find yourself in acts you could not know before the facts you would from secret self, which much needs doing. So doing brings it out, kills doubt by simply jumping, rushing, running forth to be the now discovered me.
To not do is to die. Or lie about the things you just might do someday. Away with that. Tomorrow empty stays, if no man plays it into being. With his motioned way of seeing, let your body lead your mind. Blood the guide, dog to the blind. So then practice and rehearse to find heart soul's universe, knowing that by moving, seeing, proves for all time, doing is being. Hacer es ser, concluye Bradbury. Quiero leer ahora un pasaje de este relato de la guadaña que elegí por su tremenda fuerza metafórica. ¿Cuánto tiempo hace que ocurre esto? ¿Nadie está enterado de este campo y de su utilización excepto el hombre de la guadaña? De repente se sintió muy viejo. El valle parecía antiguo, momificado, secreto, seco, torcido y poderoso. Cuando los indios bailaban en el prado, el campo ya estaba ahí. El mismo cielo, el mismo viento, el mismo trigo. Y antes de los indios, algún cromañón musculoso y despeinado, empuñando una tosca guadaña de madera quizás, y trabajando con torpeza a través del trigo viviente. Drew volvió al trabajo, arriba, abajo, obsesionado con la idea de ser el que empuñaba la guadaña. Precisamente él se dio cuenta en un arranque de fuerza y de horror. Arriba, el que me empuña, abajo, empuña al mundo. No tenía más remedio que aceptar el trabajo con cierta filosofía. Era simplemente el medio de tener casa y alimentos para su familia. Tenían derecho a comer y vivir decentemente, pensó, después de todos esos años. Arriba y abajo, cada grano era una vida que cortaba limpiamente por la mitad. Si lo planeaba cuidadosamente, miró el trigo, él, Molly y los niños podían vivir eternamente. Cuando descubriera el lugar donde crecía el trigo, que era Molly y Susie y el pequeño Drew, nunca lo cortaría. Yo elegí un fragmento tal vez de los menos virtuosos en cuanto a destreza, pero demoledor en el manejo de la ausencia. Algo de eso que digo que se me quedó en la memoria. Resulta que el cuento se llama El lago y es de El País de Octubre. Un hombre visita con su esposa el lago del lugar donde pasó la infancia y en un momento se aparta y se encuentra con un hombre que acaba de sacar el cuerpo de una nena del lago. Él la mira y reconoce a su primera novia, una nena que desapareció en el lago décadas atrás y nunca más la encontraron. Y está como si el tiempo y el agua no la hubieran afectado. Y el cuento termina así, permiso. Las personas crecen, pensé. Yo he crecido, pero ella no ha cambiado. Ella es todavía pequeña. Ella es todavía joven. La muerte no permite crecer ni cambiar. Ella es todavía joven. Todavía tiene el pelo rubio. Será siempre joven y yo la amaré siempre. Oh Dios, la amaré siempre. El bañero ató el saco de nuevo. Pocos minutos después, yo paseaba solo por la playa y encontré algo que verdaderamente no esperaba. Este es el lugar donde el bañero descubrió su cuerpo, me dije a mí mismo. Allí, al borde del agua, permanecía el castillo de arena, solo a medio construir. Tali y yo solíamos hacer castillos, ella medio y yo medio. Lo miré. Allí era donde habían encontrado a Tali. Me arrodillé junto al castillo de arena y vi las pequeñas huellas de pies que procedían del lago y que volvían al lago de nuevo, y no retornaban nunca. Entonces me di cuenta. Te ayudaré a cavarlo, dije. Así lo hice. Construí el resto del castillo muy lentamente y luego, levantándome, me di la vuelta y me alejé para no ver cómo se desmoronaban las olas, como todas las cosas se desmoronan. Volví por la playa hacia donde una mujer extraña llamada Margaret me esperaba, sonriendo. Bradbury es bastante importante
en la literatura española, sobre todo en la fantasía, sobre todo en la distópica, tiene mucha influencia, aunque tardó en entrar. Llegaría a España a finales de los 60 y gracias a la edición Minotauro de Argentina. Al principio tuvo muy buena aceptación, digamos, entre la gente entendida, entre los principales lectores, principales editores, y no así realmente entre el público en general. Habría que esperar unos años, hasta el año 1966, cuando dos personajes muy importantes, no solo para la literatura, para la historia, para el cine español, Chicho Ibáñez Serrador y su padre Ibáñez Menta, fanáticos ambos de la obra de Bradbury, cogieran sus libros, cogieran sus adaptaciones, cogieran su influencia y la transformaran en lo que a la postre sería una de las grandes creaciones televisivas de los años 60 en España. Historias para no dormir, una serie de cuentos, una serie de historias que bebían directamente de la influencia bradburiana. Tenemos, por ejemplo, El televisor, una de las historias basadas en la literatura de Bradbury, que escribió Chicho y representó su padre, Menta, en la televisión, y que cuando se estrenó sí que dejó prácticamente a gran parte del país sin dormir. Era una historia de ciencia ficción, una historia totalmente distópica en el ambiente de Bradbury. Para hablarles elegí la novela de Crónicas Marcianas. Esta novela fue publicada en 1950, pero escrita desde finales de la década de los 40. Es una novela que narra sobre la llegada de los humanos a Marte. Primero la llegada y después la colonización de Marte. Entonces, tiene, además de ciencia ficción, tiene fantasía y toques oscuros como misterio y terror. Sin embargo, no solamente se atañe a eso el autor, sino que en esta novela y en su obra en general siempre hace voz y protesta de los problemas sociales, políticos y demás que está viviendo la humanidad, como en este caso hace mucho hincapié sobre la guerra, sobre la censura, el racismo, etcétera. Y entonces por eso me parece una novela bastante atractiva. Y decidí releerla ahora en la cuarentena y para este proyecto. Y te deja la reflexión sobre en dónde estamos parados ahora, porque Bradbury lo que hace en realidad con esta novela es trasladar el contexto que él está viviendo en la década de los 40 y lo lleva hacia un futuro, a una historia de fantasía que lo dice hacia un futuro. La novela, el futuro de la novela va entre 1999 al 2001, en 2026. Entonces, realmente ahora estamos parados en ese futuro que previó Bradbury en su novela y podemos ver que los problemas que está representando y la manera en la que representa a la humanidad sigue siendo muy similar. La muerte tal vez sea el gran tema literario. Esta universalidad hizo que la obra de Bradbury haya encontrado una recepción casi unánime a nivel internacional, a través de sucesivas traducciones y reediciones. En Francia, por ejemplo, fue apreciado por su peculiar variante de surrealismo, y en Europa del Este por surrealismo mágico rural, como define el investigador Jonathan Eller, aparte de la ficción bradburiana. Por otro lado, Bradbury, con este cuento se anticipa varios años a Conoces a Joe Black, en esto de humanizar la muerte y quitarle su velo morboso, pero sin ese costado romántico hollywoodense tal vez. Es un excelente dialoguista, un sublime narrador y de una potencia imaginativa única. Bradbury ha calado hondo en mi imaginación y en mi memoria de la literatura. A mí particularmente los ensayos de Bradbury y la poesía de él me entusiasman mucho porque se acercan a las literaturas
de la sabiduría en el sentido más clásico y más expansivo de la palabra. Cuando uno lee los ensayos de Bradbury, sí está en la presencia de literatura de sabiduría similar a la del Eclesiastés, similar a la de Montaigne, similar a la de los estoicos como Marco Aurelio o Séneca. Es decir, es una literatura muy desprovista del artificio mismo de la literatura, pero creando una autoimagen discursiva, por supuesto, muy sofisticada, que lo que hace es presentar como sencillo lo que es tremendamente complejo. Pero también va a ser un gran cinéfilo, ¿no? Desde pequeño va a ser un seguidor del cine, y eso yo creo que va a ser un incentivo para su creatividad. Es decir, no solamente un hombre de libros, sino también de cine, ¿no? Y eso pues yo creo que va a ser también uno de los factores que lo van a marcar como uno de los creativos sin precedentes en el mundo contemporáneo. De igual manera, Ray Bradbury mostró su interés, cercanía y afinidad por el séptimo arte y la televisión al haber sido guionista de varias producciones, no solo de aquellas basadas en sus obras. Tal podría ser el caso del guión de una versión de Moby Dick de 1956, de algunos episodios de Alfred Hitchcock Presents y La Dimensión Desconocida, así como de una serie de antología dedicada solo a él conocida como The Ray Bradbury Theatre. Sin duda alguna, la obra de Ray Bradbury continuará inspirando y sirviendo de base a múltiples realizadores del cine y la televisión. Sus personajes entrañables, así como sus mundos conflictivos, en donde no deja de existir la esperanza de un nuevo comienzo, continuarán poblando las pantallas en los próximos años, al ser ya un clásico tanto de la literatura como de otros medios artísticos y de comunicación. Los libros, Montag. Los libros brincaron y bailaron como pájaros asados, con sus alas en llamas con plumas rojas y amarillas. Y luego Montag entró en el salón, donde los estúpidos monstruos yacían dormidos con sus pensamientos blancos y sus sueños nebulosos. Lanzó una andanada contra cada una de las 3 paredes desnudas, y el vacío pareció sisear contra él. La desnudez produjo un siseo aún mayor, un chillido insensato. Montag trató de pensar en el vacío sobre el que había actuado la nada, pero no pudo. Contuvo el aliento para que el vacío no penetrara en sus pulmones. Eliminó aquella soledad, retrocedió y dirigió una enorme y brillante llamarada amarillenta a toda la habitación. La cubierta de plástico ignífugo que había sobre todos los objetos quedó deshecha, y la casa empezó a estremecerse con las llamas. Cuando hayas terminado, dijo Betty a su espalda, quedarás detenido. De Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Principalmente Crónicas Marcianas, a mí me encanta, ¿no? Y sobre todo, pues me gustaría cerrar con una frase directa del propio texto de Crónicas Marcianas, ¿no? Dice: nosotros los habitantes de la Tierra tenemos un talento especial para arruinar las cosas grandes y hermosas. Me puse a pensar y creo que sí, ese es el talento, ¿no? Uno de los talentos de los terrícolas hoy en día, ¿no? Esa gran capacidad de arruinar las cosas grandes y hermosas, pero yo creo que a pesar de eso no hay que perder la esperanza de construir cosas grandes y hermosas. Elegí un texto para leer, que es un fragmento que se llama A hombros de gigantes, que forma parte del libro Zen en el arte de escribir, que reúne donde él reúne algunos escritos sobre su experiencia de escritura. Y dice: la historia entera de la humanidad consiste en solucionar problemas. La ciencia ficción devora ideas, las digiere y nos dice cómo sobrevivir. Una cosa acompaña a la otra. Sin fantasías no hay realidad. Sin estudios sobre pérdidas no hay ganancias. Sin imaginación no hay voluntad. Sin sueños imposibles
no hay posibles soluciones. Toda la ciencia ficción es un intento de resolver problemas mientras se finge mirar para otro lado. Al parecer, pues, somos todos niños de ciencia ficción que soñamos nuevas formas de supervivencia. A donde quiera que miremos hay problemas. Cuanto más profundas las miradas, de todas partes hay soluciones. La historia de las ideas, no otra cosa, ha sido siempre la ciencia ficción. Ideas alumbrándose a sí misma en hechos, muriendo solo para reinventar nuevos sueños e ideas, y renacer en formas y figuras aún más fascinantes, algunas permanentes, todas con una promesa de supervivencia. La crítica suele resaltar el lirismo poético y el tono filosófico de Bradbury, y yo creo que es ese rasgo justamente el que abre nuestra imaginación hacia modos alternativos de experiencia y de nuestras posibilidades de ser humanos. Por eso seguimos leyendo a Ray Bradbury.